casi que conozco a muchos de ustedes, nos venimos a saludar cada vez en cada una de las reuniones que tenemos y esperemos que esto siga así, porque será, bueno, indicios de que hemos emprendido un camino que al menos se espera que sea bastante próspero. Me gustaría comenzar con un par de experiencias de carácter personal y me lo van a permitir porque creo que viene a colación con lo que vamos a hablar a lo largo de toda la jornada. La primera de ellas es una experiencia personal en los años 90, cuando empiezo a buscarme la vida laboral. Apruebo las oposiciones de la Junta de Andalucía de Técnico Superior de Geografía y en ese momento se me oferta la posibilidad de ir a Sevilla o a Granada. Descubro por aquel momento, año 99, que se acababa de aprobar un plan, el Plan de Ordenación del Territorio de la Aglomeración Urbana de Granada, el primer plan de ordenación del territorio de toda Andalucía, donde Miguel Ángel jugó un papel fundamental, redactor, inspirador de muchas de las propuestas que aparecen en él, etc. Y mi decisión cayó del lado de Granada por el hecho de que en aquel momento la sensación que yo tenía era que la vanguardia urbanística, la vanguardia territorial de Andalucía iba a estar donde se había aprobado el primer plan de ordenación del territorio. Esta fue mi primera gran apuesta para venir a la ciudad de Granada y desarrollar pues, lo que luego ha sido toda mi vida profesional. En aquel momento yo percibía que la élite de las cuestiones territoriales y urbanísticas estaban en la provincia de Granada. Bueno, pues 25 años después, esa sensación me vuelve en el momento en el que estamos abordando las cuestiones paisajísticas. Creo que por parte de técnicos de la Junta de Andalucía, técnicos de la Diputación de Granada, a través de la dirección del Geoparque, de todo el personal que está trabajando en él, es en el día de hoy, al menos a donde alcanza mi entender, la vanguardia de las cuestiones paisajísticas en toda Andalucía, que no es decir poco. Ni siquiera en la capital se ve dinámicas como las que estamos viendo sobre este territorio, de esta implementación de las condiciones paisajísticas dentro del planeamiento urbanístico y básicamente en la ordenación territorial de los espacios de este ámbito. Así que enhorabuena por las iniciativas que se están emprendiendo desde este punto porque hasta donde nosotros llegamos, vamos en cabeza dentro de todo este contexto. Y tenga parte de esta aportación, la segunda experiencia personal que quería transmitirles es que cuando empecé a hacer estos trabajos pasé a la Delegación Provincial de Medio Ambiente a informar precisamente planeamiento urbanístico. Y uno de los planes urbanísticos que me llegó fue el de la Calahorra. Una de mis grandes preocupaciones en aquel momento era dónde colocar los 10 metros cuadrados de espacios libres por habitante que son necesarios meter, por según la normativa de referencia, en cada uno de los municipios. Y aquí no aparecía por ningún lugar ese espacio libre que era necesario. Uniéndolo con lo que comentaba Miguel, ya he descubierto dónde meter esos espacios libres que necesita la Calahorra. Desde hace unos cuantos años veraneo en este pueblo, me vengo para la fiesta del 15 de agosto, unas cuestiones familiares me unen al mismo y me he dado cuenta que los espacios libres están en los polletes que hay delante de la puerta de cada una de las viviendas. Ahí es donde la gente saca su mecedora y se reúne. No hace falta una plaza para este pueblo. Lo que hace falta es facilitar que la gente pueda seguir saliendo en las noches de verano a la puerta y ahí entablar sus relaciones. Es esa adaptación que se necesita cada uno de los pueblos. Antes, lo ha dicho muy bien Miguel, con el tema de la LOA, pues todos tenían que tener una gran plaza. Depende si aquí la dinámica social es relacionarse a través de las puertas, a través de esas tardes de verano cuando los vecinos se saludan los unos a los otros. Esa es la realidad de un pueblo como la Calahorra. En consecuencia, lo que ahora nos aporta la lista, la nueva normativa, y vinculado con el tema del paisaje, los espacios libres, las plazas de algunos municipios hay que estudiarlos y saber dónde están localizados los mismos. Bueno, pues esta experiencia, bueno, es la que quería traer en relación a, bueno, pues a lo que se ha comentado hasta ahora. A partir de aquí, lo que les voy a comentar es exclusivamente el trabajo que hemos desarrollado hasta la presente. Y en este sentido, bueno, lo que les quería traer es esta base de datos que hemos intentado
constituir para que esté a disposición de, en principio, todos los cuerpos técnicos que conforman el ámbito del geoparque. Ya veremos en un futuro seguramente también para que la ciudadanía pueda incluso compartir esta experiencia. Así que es la parte más fea, menos teórica o menos intelectual, es simplemente describir el trabajo que hemos desarrollado para luego ir aterrizando a qué rentabilidad, qué proyección podemos darle al mismo. Vamos a trabajar o vamos a ver qué es lo que hemos estado trabajando hasta la presente. Cuando desde la dirección del geoparque se nos encarga realizar un inventario de toda la información que pudiera tener relación con el paisaje, todas aquellas cosas, aspectos que deben de ser considerados en el paisaje, lo que hicimos fue hacer una recopilación de toda esta información disponible, porque otra hay que construirla, hay que elaborarla, y en ello está esta segunda fase en la que vamos a intentar trabajar. Las unidades de paisaje salieron a colación y formaría parte de ese material que no está disponible en la actualidad, y vamos a recopilar toda esta información unida a otros factores, como podría ser el urbanístico, lo cultural, el ambiental, etc. Acto seguido, esa información la localizamos sobre el territorio, la georreferenciamos en una cuestión técnica, pero tenemos que saber dónde podemos encontrar exactamente estos datos, esta información, para poder realizar una mejor y más fácil identificación sobre el territorio. En ocasiones nuestros técnicos nos dicen, ¿y dónde podemos encontrar una zona de afección? ¿O cuánto se ve esto desde tal punto? Pues esto hay que intentar geolocalizarlo. Y finalmente hay que hacer una labor, porque ya se pueden ustedes imaginar la de información que hemos obtenido, de intentar condensarla, compilarla en una estructura que sea fácilmente manejable y que sea útil a la hora de poderla trabajar. Así que esto va a ser las fases iniciales de este trabajo que hemos ido desarrollando. ¿Cuál va a ser la utilidad que podemos sacarle a esta base de datos? Bueno, en primer lugar, yo creo que el paisaje, ya Miguel lo ha dicho clarísimamente, va a ser una herramienta fundamental a la hora de emitir los pronunciamientos administrativos. Cuando sus técnicos cuando sus técnicos tengan que emitir algún informe, alguna autorización, licencias, etcétera, van a tener un factor más para poder denegarla o autorizarla, o los condicionantes que sean necesarios en cada una de estas actuaciones que se planteen. ¿Esto va a suplir el informe urbanístico, jurídico, ambiental? No, es complementario, pero no es un factor más, no es un informe sectorial más, como hemos visto anteriormente, sino que va a ayudar a configurar la idea que tenemos para nuestro municipio. Así que no es el único factor, y lo que sí que va a aportar es un nuevo punto de vista, que es bastante innovador. En la actualidad, pues son pocas las comunidades autónomas que están trabajando en este sentido. En algunas van un poco por delante, por ejemplo, en la Comunidad Valenciana es obligatorio tener un estudio de paisaje para incorporar en el planeamiento general urbanístico de cada uno de los municipios, pero en el resto de comunidades, quizás algo más en Cataluña, pero en el resto de comunidades todavía no hay una experiencia consolidada en relación a lo mismo. Nosotros contamos con que la nueva ley urbanística, la lista, favorece la incorporación de estos aspectos, así que será algo que también tendremos en cuenta. Estas dos páginas que le traigo aquí es el árbol de capas de información ya estructurado, numerado, con una cierta lógica de redacción que ustedes van a poder disponer, sus técnicos van a poder disponer para poder trabajar las cuestiones de paisaje. Están todas inventariadas, las hemos pasado a la Diputación y muy posiblemente en tiempo, espero que próximo, será incorporada y de uso público, expuesto para que toda la ciudadanía pueda acceder a ello, pero fundamentalmente de entrada para que los técnicos puedan entrar, puedan consultarla. Como pueden ver,
Tenemos información de carácter cartográfico, bueno, es simplemente para editar mapas. Tenemos todos los mapas de paisaje que se han hecho en Andalucía, están ahí recopilados porque nos van a servir luego para hacer algún tipo de cálculos con ellos. Las carreteras paisajísticas, quizá les sorprenderá saber que por el ámbito del geoparque aparecen distintas carreteras paisajísticas, los paisajes culturales protegidos por la Consejería de Cultura, unidades de paisaje de la Diputación de Granada, que ya hizo un trabajo previo, un esbozo, ¿no?, de lo que podría ser pues, este propósito que tenemos ahora en mente. Los catálogos provinciales de paisaje, que es como la antesala o los antecedentes de a dónde debe de dirigirse el paisaje, en este caso en la provincia de Granada, y que los dos hemos participado en el equipo redactor del mismo. El Plan Especial de Protección del Medio Físico también lo hemos tenido en cuenta, todavía vigente en algunos de los municipios, fundamentalmente aquellos que no tienen aprobado planeamiento general. El planeamiento urbanístico, luego haré hincapié en el mismo. Por primera vez, ustedes van a poder disponer de las capas de planeamiento urbanístico digitalizadas. Ya las tienen en formato Shape, que es el formato que se utiliza para aplicar en los SIG. Esto es un trabajo que es quizás el que técnicamente nos ha ocupado más tiempo, pero le vamos a poder, a cada uno de sus arquitectos o de personal técnico que tengan en su ayuntamiento, le aportamos las capas para que tengan esta información. Esto no existe en ninguna otra comarca de Granada, no existe en ninguna otra provincia de Andalucía. Todo el territorio lo tienen ustedes digitalizado con sus capas, y es una herramienta que quien lo sabe, bueno, pues es muy importante, ¿no?, tenerlo. Hemos hecho estudios de intervisibilidad. Ya sabemos cuánto se ve cada uno de los puntos del geoparque, desde cuántas otras hectáreas se va a poder ver. Entraremos luego un poquito en detalle en estas cuestiones. Fundamental para saber qué localizar en cada uno de los sitios del ámbito. En base a los datos espaciales de referencia de Andalucía, nos hemos descargado toda la información, infraestructuras, hasta el detalle de localización de depuradoras. Y dirán, ¿qué tiene que ver una depuradora con el paisaje? Bueno, pues seguramente ya saben, la percepción olfativa también forma parte del paisaje. Tenemos que saber dónde localizar estas depuradoras, y si no las tenemos en sitios adecuados que nos puedan tener incidencia negativa sobre nuestro paisaje, pues tendremos que adoptar las medidas oportunas. Por supuesto, hemos tenido en cuenta pues toda la documentación de referencia que tiene el geoparque, desde el plan director, el master plan, etcétera. Y una iniciativa que ha salido que es bastante reciente, del 2023, del Plan Director de Mejora de Conectividad Ecológica. Es de corte ambiental, pero el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el POTA, se está desarrollando y está utilizando como base este plan. Bueno, pues nosotros también lo podemos incluir por si el día de mañana ustedes hacen algún tipo de instrumento de planificación urbanística general, también lo tengan, lo incorporen. Bueno, ya ven, todo esto se desglosa en múltiples capas. Podemos llegar a cerca del 1.000.000 de capas que ustedes van a poder disponer, pero que nosotros vamos a intentar sintetizar, vamos a fusionar para sacar esas unidades de paisaje sobre las que luego estableceremos una serie de determinaciones. Algunos de los aspectos que hemos considerado podrían ser el caso de, por primera vez, tienen ustedes un mapa de visibilidad del geoparque. Esto es básicamente qué zonas se ven más y qué zonas son las que se ven menos, son menos perceptibles visualmente. Los colores, no vamos a entrar en detalle, pero para que se hagan un poco la idea, los colores más intensos, más cálidos, los rojos serían zonas que son muy visibles desde otras partes del territorio, y los colores más fríos, los colores azul, por ejemplo, son las zonas donde se ven menos desde otras partes de todo el territorio. Con esta simple herramienta nosotros ya tenemos la localización, ya podremos saber si una actividad que implantemos en un suelo rústico determinado va a ser muy visible o va a ser poco visible. Por ejemplo, si queremos traer alguna actividad que pudiera ser impactante visualmente, lo ideal sería localizarlo donde se ve menos, en las zonas azules.
Sin embargo, si queremos restaurar una ermita, y tenemos 3 ermitas en nuestro municipio, pues sería lógico pensar en la que cae en una zona que es muy visible, porque va a ser compartida visualmente y le daríamos preferencia a las intervenciones sobre esa ermita, al menos desde el punto de vista de la visualización. Luego estaría el patrimonial, etcétera, o lo que la ciudadanía demandase. Pero en principio podríamos tener este criterio. Y les traigo 2 mapas porque el de la izquierda es lo que sería una visualización si no viviese nadie sobre este territorio. Es decir, es una visualización de carácter técnico de lo que se ve dependiendo de las distintas proyecciones, las distintas hectáreas. Hemos calculado para cada una de las hectáreas del ámbito del geoparque cuántas hectáreas pueden verlo, la intervisibilidad que se establece entre ellos. Y el segundo es teniendo en cuenta dónde habita la población y por dónde se desplaza la población. Porque no es lo mismo lo que se ve desde un territorio a lo que se ve en las casas. Cuando uno se asoma a la ventana de su casa diariamente, ese paisaje es mucho más consumido que el que podemos encontrar en algún rincón de tu término municipal. En consecuencia, aparecen estos 2 mapas. También le hacemos la observación que estos cálculos se pueden hacer a ras de tierra, 0 metros, a 5 metros, 10, 20 y 50. Son cálculos que se han con unos medios bastante complicados, medios tecnológicos bastante complicados, pero que nos pueden resultar de gran utilidad. Por ejemplo, ¿para qué 50 metros? Bueno, pues si planteamos aerogeneradores, alguna antena de telefonía o de telecomunicaciones, etcétera, la incidencia de cuántos puntos se vería la misma. Y con ello ya tenemos un criterio para establecer si es idóneo colocarlo en este sitio o no. O los 5 metros, un edificio. Si planteamos, antes que comentaba Miguel, hoy en día cualquier ayuntamiento puede decir yo quiero una torre de 20 pisos en mi municipio, pero ¿qué incidencia tiene? Bueno, pues con la visualización podríamos determinar que, bueno, pues seguramente va a ser muy incidente desde primero cualquier parte del núcleo, así como otras partes del territorio. Dígame. ¿Puedo hacer una pregunta? Sí, por supuesto, siempre. Me ha llamado la atención el mapa, ¿no? Como las zonas más azules son, me imagino que luego se podrán cruzar con otros datos, las zonas más frías o más azules, que comentabas que es donde menos impacto visual puede tener, también son las que tienen mayor valor ambiental. Es decir, que es que como andas comentado, entonces si viene una actividad que impacta mucho en el paisaje, llevémonosla a la zona azul, pero cuidado que ahí está. Exactamente. La zona roja está mucho más tropizada. Exactamente. Yo les hablo de cuestión de visualización, por eso es un SIG donde vamos a superponer distintas capas y cribaremos. Este será un factor de los 1000 digo a grosso modo, de los que vamos a tener en cuenta, pero es un factor que podemos considerar. Evidentemente, efectivamente, estamos viendo que las zonas azules que no se visualizan mucho son zonas de montaña. Al fin y al cabo, las ondulaciones de las montañas hacen que algunos valles sean visibles nada más que cuando estás metido dentro del propio valle. Mientras que si estás en el fondo de la hoya de Guadix, pues es muy divisable desde todo el perímetro de la misma. ¿Vale? No es el único criterio, por eso es lo peculiar de cruzar ahora muchísima información que tenemos que empezar a cruzar. Es un factor más que tendremos que tener en cuenta. A lo mejor resulta que tenemos una zona azul y que no es espacio natural protegido. Esa sería posiblemente una idónea para una futura localización. Habría que ver muchos más factores, permeabilidad del suelo, infraestructuras que llegan al mismo, etcétera. Pero es una herramienta más que tenemos desde el punto de vista de lo que se ve, para poder, digamos, evaluar si es muy visible o es poco visible. A partir de este momento, cualquiera de sus técnicos puede detectar si eso se va a ver desde muchos sitios o desde pocos sitios, ¿de acuerdo? Y lo tenemos dividido por hectáreas. Estamos polígonos de 100 por 100 metros, es decir, con un bastante grado de detalle. Y el tema de las alturas también puede ser determinante para determinada tipo de instalaciones, de infraestructuras que tengan una alta verticalidad. Bueno, ya ven ustedes que estos son cuestiones un tanto complejas, pero que se sintetizan y que intentamos incorporar en toda esta base de datos que les puede servir para poderlo trabajar.
Aquí ven un ejemplo de para qué nos puede servir esto de la visualización. Tienen ustedes, aquí aparecen las carreteras paisajísticas que atraviesan el ámbito del geoparque. La Junta de Andalucía va a establecer que hay unas carreteras desde las que se divisan muy bien los territorios. Pues aplicando, superponiendo la capa de visualización, podemos ver en esta carretera que tenemos aquí cuáles son las zonas donde más se ve y cuáles son las zonas que seguramente, porque discurre por un valle, metido dentro de un barranco, de una trinchera artificial, ahí va a haber una escasa visualización. De esta manera tenemos qué se ve desde esta carretera y a partir de ahí pues nosotros, el geoparque o cualquier otra administración puede decidir simplemente cuestiones como la cartelería, dónde colocar la cartelería para explicar algunos de los fenómenos que se ven desde la carretera. O podemos plantear apartaderos o incluso miradores para esas carreteras, porque desde ellos, evidentemente, un mirador en este tramo de la carretera donde tenemos una mayor visualización va a ser más provechoso que en una zona donde tiene poca visualización. Igual podemos hacer para cada uno de los miradores, podemos calcular cuánto se ve de cada uno de los miradores y seleccionar. Si tenemos 99 posibles lugares para localizar un mirador, podemos jerarquizarlo desde el punto de vista de lo que se ve. ¿Hay muchos más factores? Pues si carreteras te permite hacer un apartadero, si hay vegetación, habría más factores a tener en cuenta, pero es un criterio con el que podemos empezar a trabajar estas cuestiones. Y bueno, pues ya ven el resultado que podemos obtener para esas carreteras. Ya con este criterio se podría empezar a decir, a bote pronto, simplemente con la cuestión de la visualización, que yo centraría mis inversiones en estas carreteras que son las que permiten una mayor visualización del espacio del geoparque, mientras que hay otras que tendrían menos potencial para permitir la visualización del espacio. Lo pongo como ejemplo de lo que puede resultar, para lo que puede resultar este tipo de trabajo. Recordarán ustedes que les he comentado que en el ámbito del geoparque nos encontramos distintas situaciones urbanísticas. Tenemos municipios que tienen aprobados planes generales de ordenación urbanística, municipios que tienen aprobados normas subsidiarias, municipios que tienen aprobados delimitaciones de suelo urbano y todavía hay algunos municipios que no tienen planeamiento. Esta circunstancia va a hacer que nos encontremos distinta casuística en todo el territorio. ¿Qué es lo que hemos hecho nosotros? Pues digitalizar todos los suelos rústicos que tenemos dentro del ámbito del geoparque según la categoría a la que pertenece, distinguiendo entre suelos rústicos, actualmente los antiguos suelos no urbanizables, que se encuentren especialmente protegidos, de los de carácter natural o rural, que serían en los que se es más laxo o se es más permisivo con la instalación de determinado tipo de actividades sobre el suelo no urbanizable, el actual suelo rústico. Bueno, pues toda esa digitalización nos va a dar este mapa. Según el urbanismo, las zonas verdes sería donde cualquier actividad que se quiera montar sobre el suelo no urbanizable tendría más limitaciones desde distintos prismas, mientras que las zonas amarillas sería donde tendríamos posibilidad de instalar algunas de los usos y actividades de los que se han comentado en el día de hoy. Además de esta información, la cual ahora habrá que cribar y habrá que sacar, explotar para intentar sacarle su máximo provecho, decirles que la digitalización de todos estos suelos, seguramente se les va a pasar para que sus técnicos puedan disponer de ellos. Había algunos que ya la tenían, en torno a 1/3 de los municipios ya tenían estas capas digitalizadas, otros no la tenían. Fundamentalmente porque algunas de estas normas subsidiarias anteriores que hemos comentado se redactaron hace ya mucho tiempo, años 70, años 80, y por entonces no existía la digitalización de la cartografía.
Nosotros, sobre los mapas existentes, sobre los mapas oficiales, hemos ido dibujando cada una de estas capas y ahora se las ofrecemos para que puedan trabajar con ellas. Algo que creo que los técnicos municipales pues lo agradecerán, porque es una información bastante interesante. Hemos tenido en cuenta también los referentes que nos vienen desde Andalucía. Al fin y al cabo, esto del paisaje es como son clasificaciones que vienen en cascada. Tenemos el mapa de paisaje de Andalucía, los catálogos de cada una de las provincias, para nosotros es de la de Granada, y tendremos que atender a las divisiones, a esas unidades paisajísticas que tenemos que establecer. Tendremos que bajar en futuros trabajos, que es el propósito que tenemos para emprender próximamente. Bueno, aquí ven algunas de las divisiones que establece la Junta de Andalucía para el ámbito. Como pueden ver, es bastante ramplona y, bueno, no hace distinción en grandes territorios, porque está hecho a una escala, a escala de toda Andalucía. Tenemos que bajar al detalle. En una sola categoría del mapa de paisaje de Andalucía hay varios municipios del geoparque insertos dentro de ella. Así que seguramente tendremos que atender yendo al detalle de cada una de estas unidades paisajísticas que se van a establecer. Esto es lo que les comentaba en relación al Plan Director para la mejora de la conectividad ecológica de Andalucía. Una cuestión exclusivamente ambiental, pero que seguramente va a tener una gran repercusión, porque el Plan de Ordenación del Territorio de Andalucía, el POTA, se está revisando sobre la base de esta cartografía. Básicamente lo que intenta es unir los espacios naturales protegidos y crear como zonas tampón, zonas de amortiguación entre unos y otros. Lo vamos también a considerar y lo incluiremos para que en las revisiones de su planeamiento urbanístico o en la redacción de sus planes urbanísticos generales lo incluyan como un factor más a tener en cuenta. Estas serían las divisiones que nos permite establecer este plan director para la mejora de la conectividad ecológica de Andalucía. Por supuesto, hemos tenido en cuenta toda la información que ya ha levantado el Geoparque en relación a senderos. El otro día teníamos en Pedro Martínez la jornada sobre los senderos, cómo se encuentran, etcétera, pues se han incorporado. ¿Nosotros qué le vamos a hacer a los senderos? Establecer qué se ve desde ellos, cuántas zonas se ve entre ellos. Esto a lo mejor pudiera ser un criterio que pudiera servir para decir, pues este tramo me interesa mantenerlo de una manera más exhaustiva porque es un tramo crucial para interpretar pues el acceso a mi pueblo o la visualización de tal geositio. Así que hemos tenido en consideración y bueno, pues hemos levantado toda la información, aparece todo en esta base de datos georreferenciada. Tendremos toda esta información para que ustedes puedan ir jugando, priorizando sus intervenciones, jerarquizando los plazos, etcétera. Por supuesto, hemos cruzado la información con el Master Plan, el Plan de Sostenibilidad Turística y con la Carta de Paisaje. Como bien nos decía Miriam, es la primera Carta de Paisaje que tenemos en Andalucía. Aprovechémosla. Es la primera concertación ciudadana en la que los ciudadanos nos hemos puesto de acuerdo, ciudadanos, técnicos, profesionales, allegados a estas cuestiones, nos hemos puesto de acuerdo en decir, este es el paisaje que queremos para nuestro espacio, para nuestro ámbito, para nuestra comarca. Bueno, pues tenemos que ir en línea con las determinaciones que se establecen en la Carta de Paisaje, siempre con esa independencia que cada municipio puede tener, pero debemos contemplar toda esta secuencia. ¿Cómo vamos a trabajar? Antes nos planteaba ese factor de visualización. Lo que vamos a hacer es, tendremos en cuenta la visualización, le incorporaremos las cuestiones ambientales, las cuestiones culturales, superpondremos todo, como antiguamente hacíamos con los dibujos en papel cebolla proyectados sobre el cristal de una ventana. Vamos a superponer todas estas capas y con ello obtendremos la información que, bueno, pues que finalmente nos va a interesar traspasar a los municipios para que la incorporen en su planeamiento. Y por último, esperemos que toda ella se pueda incorporar, esto tenemos que hablarlo técnicamente, al Sistema de Información de la Diputación de Granada, al SIGRA, donde seguramente a través de una serie de pestañas ustedes van a poder acceder al mismo para poder descargarse esta información y realizar los análisis. Parte de esos análisis nosotros los vamos a intentar avanzar, establecer una serie de determinaciones
que no pasan de ser unas recomendaciones que nosotros les aportamos y que ustedes, según sus criterios, tendrán o no tendrán en cuenta. Pero es una herramienta más a la hora de poder pronunciarse, a la hora de otorgar una autorización, una licencia a alguna de los usos y actividades que se proponen implantar sobre su territorio. El paisaje va a formar parte de una justificación para poder denegarlas o autorizarlas. Y es una herramienta que creemos que puede ser bastante interesante, que todavía no se controla porque, ya les digo, son ustedes conejillo de India, son ustedes vanguardia ahora mismo en toda Andalucía en relación a estas cuestiones y esperemos, bueno, pues que resulten bastante provechosas y sobre todo que sean de gran utilidad para los ayuntamientos. Muchas gracias.